Preséntense. Bien, Estaba coordinado eso, sí. ¿no? Así que les pedimos eso, que se presenten y que nos cuenten, les dejamos el espacio. Bueno, buenas noches. Tomo la palabra yo para arrancar. Estamos presentes del observatorio, como ya vieron, Valentina, el Barba, Gastón, Sebastián, Lucía y yo. Creo que en este momento somos esos seis. Otra parte del equipo del observatorio está en una reunión que justamente está sucediendo ahora mismo en paralelo, que tiene que ver con algunos de los temas que ustedes van a estar atravesando también en algún momento. Antes que nada agradecer no la invitación, porque creo que más que una invitación, esto es como aprovechar una oportunidad para que pasen algunas cosas que no siempre suceden, si no las forzamos un poquito, y son bien interesantes en la interna de la facultad, que es conocer lo que hacemos y, y trabajar entre nosotros, ¿no? El Observatorio de Conflictos Territoriales Metropolitanos no es ni más ni menos que eso, un espacio que se está consolidando. Hace unos 3 años se empezó a amasar esta idea de equipo, de investigación, acción, trabajo con organizaciones en territorio, en proyectos de investigación, etcétera, que cruzaban temas comunes de personas que habitamos la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la Facultad de Ciencias Sociales, el Programa Integral Metropolitano. Formalmente somos estos tres servicios de la UDELAR, los que conformamos el Observatorio de Conflictos Territoriales Metropolitanos, pero diría yo que es como una cosa todavía abierta y todavía consolidándose como, como espacio. Y lo que les decía, bueno, tiene que ver con esto, con estar en esta aula, en este momento, que agradecemos, pero nos parece como de esas cosas necesarias, que es justamente cruzar espacio que en principio no está previsto que se crucen por cómo tenemos diseñados un poco los casilleros, pero eventualmente esta reestructura de la facultad que habilita que una materia que uno podría pensar que es o sea, que rápidamente uno la correría para el área de proyecto, ¿no? Se instala y hace carne un poco en lo que era el ITU, el Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos hoy. También nos habla como de eso mismo, de esos como intentos de corrimiento de algunas cosas que habilitan nuevos cruces y ojalá nos sorprendan con algunas cosas también como inesperadas. Inesperado cruzarme con el Pablito Muñoz, que hace un montón de años tuve el gusto de laburar con él en otros roles, y recuerdo que después fue uno de los primeros egresados, si no el primero de Él, la tremendo. licenciatura. Mote que le debe incomodar llevar, pero es alucinante, porque era un momento que la licenciatura era eso, estaba en pañales, no tenía en su currículum que hacer créditos optativos y no tenían que elegir, pobre, y nos eligió a nosotros, ¿no? Él y algunos otros más que también lo sufrieron. Y, y bueno, pero yo creo que ahí ya se empezaron como a ver algunos cruces, algunos obligados, porque justamente la facultad por suerte no puede planificarlo todo, y algunos forzados por quienes habitamos la facultad, que nos interesa corrernos un poquito de lo que estrictamente está definido en términos disciplinares. Insisto con este ida y vuelta porque justamente el observatorio tiene como mucho de esto, de gentes que venimos de espacios diferentes, de la universidad, eh, y que nos sentimos más cómodos, seguramente, habitando una mesa de un bar que algún espacio más encasillado, y que logramos esto, cruzar un poco
esa frontera y meter adentro de la universidad esa como cúmulo de intenciones. Hace 3 años, le decía, como que hicimos como explícita esta voluntad, cuadraron unos cuantos astros, o sea, de algún modo se tuvieron que juntar voluntades con coyunturas, y logramos hacer un primer evento, seminario, donde convocamos también la coyuntura lo permitió y los astros se cruzaron y apareció un teórico francés bien importante que permitió empezar a problematizar un poco entre nosotros algunas cosas. Había la posibilidad a través de un convenio con FESUR de hacer algunos aportes en una publicación que terminó siendo un libro que se llama 21 miradas sobre Montevideo, que quizás lo consulten en algún momento también. Y luego de eso, bueno, ya tuvimos como más claro el rumbo que iba a empezar a tomar esto, aspiramos a algún proyecto, y bueno, y tuvimos la suerte de ganar un proyecto de artículo 2 de CSIC, donde lo que nos propusimos fue poner un poquito sobre la mesa lo que venía de cada lado. Es un proyecto que tenemos en desarrollo actualmente, eh, y que lo que se propone es artículo 2, hace referencia al artículo 2 de la ley orgánica, que aparte lo encontré por acá en una edición bastante linda de Bellas Artes, no de comunicación visual. Está bueno intentar traducir la ley orgánica en algo que se vea como más interesante, ¿no? Porque es lindo leer el artículo de la autonomía, así, por lo menos un poco más interesante que leerlo como un artículo de una ley, pero esto no es ni más ni menos que una ley. Y en su artículo 2 lo que dice, lo tenía para bichar, justamente tiene que ver con los fines de la universidad. La universidad tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, enseñanza artística, habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas, el ejercicio de demás funciones que la ley encomienda. Le incumbe a sí mismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura, impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas, y contribuir al estudio de los problemas de interés general, y propender a su comprensión pública. Defender los valores morales, los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno. Pero acá hay una cosa como bastante clave que tiene que ver con esto, con la función de la universidad, eh, justamente en contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública. En ese desafío es que estamos. Algunos de los temas que nos incumben son, muchos de los temas son de interés general, luego se va a entrar un poquito más en esto de qué decimos cuando hablamos de conflictos territoriales metropolitanos, pero la intención de este proyecto al que aspiramos tiene que ver justamente con generar una traducción que logre pasar del mundo de las tesis, llamémosle, de los trabajos de investigación y de acumulación científica, al mundo de la comprensión pública, entendiendo en cada momento, bueno, a qué público queremos llegar o no con este tipo de información, pero sí obligadamente haciendo una traducción. En ese sentido yo me colé un rato antes en esta clase. Bueno, había pedido permiso, en realidad no me había colado mucho, pero para terminar de hacerme una idea, y es súper interesante. O sea, lo que ustedes tienen por delante como desafío no es ni más ni menos que lo que nosotros estamos ejercitando, y en ese sentido Gastón y Sergio son como las figuras clave del observatorio, en el sentido justamente de hacer esta traducción de los temas de interés general para propender a la comprensión pública de los mismos. Y en eso estamos aprendiendo un poco juntos, ¿no? En esos idas y vueltas, intercambios de información, de maneras de contar y de maneras de entender, y bueno, y esto un poco de compartir con el espacio de Diseño 5, este desafío no es el mismo desafío, sin dudas. O sea, nosotros
bueno, no importa, esa es como una cuestión posterior, pero poner esto sobre la mesa de 90 estudiantes, no sé, serán 80 estudiantes, ¿no? Y 10 seremos otros, parece como súper, como una oportunidad bien interesante de pensar juntos algunas cosas que, que investigamos y que queremos propender a esa comprensión pública, ¿no? Por ahí como resumen, más o menos, eh, titulares de presentación del observatorio y, y por qué el entusiasmo por intercambiar acá, y paso la piedra y no la recibo. Seba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Es un gusto estar acá, realmente, porque, claro, como decía Miguel, el observatorio tiene como por intención fundamental dos cosas que están pasando hoy medio a la vez. Por un lado, una reunión con actores sociales en conflicto y también, como decía recién, perdón, dije más, que es un colega que está en la otra reunión. Como decía Miguel recién entonces, esta intención de conversar con ustedes para generar productos que se orienten a la comprensión de este tema tan importante es parte de las cosas bueno, que nos propusimos. Así que muchas gracias por la invitación y ojalá disfruten el proceso. Cuentan con nosotros para cualquier asunto, para ir conversando por el camino. Pensamos que los conflictos urbanos y territoriales son algo muy importante. Muy importante. Es algo muy importante socialmente. Van a ver a lo largo de la noche de hoy y en las próximas semanas y meses, o semanas de su trabajo, que hay muchos más conflictos urbanos y territoriales de lo que uno podría pensar a primera vista, que son muy relevantes, que nos envuelven a todas y todos en nuestra vida cotidiana. Y son también importantes, por así decirle, teóricamente, en el sentido de que es una discusión actual. ¿Qué conflictos? ¿Cómo conflictos? ¿De qué manera? ¿En qué sentido? Así que estamos juntas y juntos en un baile que tiene asuntos importantes, teórica y prácticamente. Ojalá compartan esta sensación dentro de un ratito. Pensamos una presentación que tiene 4 momentos, de 10 minutos cada uno más o menos. En primer lugar, con más aburrido, voy a hablar de algo de una cosa más teórica o conceptual, para después dedicarle 10 minutos a cada uno de los casos que ustedes tienen entre manos para las próximas semanas. Por un lado, Valen va a charlar sobre acoso sexual callejero, por otro lado, Lucía va a charlar sobre residuos, y yo finalmente volveré a hablar sobre segregación urbana, que son los 3 asuntos que Bea y el equipo nos propuso conversar. Me llamo Sebastián Aguiar, y trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales. Coordino el área de estudios urbanos allá, en el Departamento de Sociología. Integro el Contra con esta barra ahí de multidisciplinaria, interdisciplinar, desde hace ya un tiempito. Entonces, bueno, soy famoso por mis PowerPoint infames, largos y horriblemente feos para ustedes, pero dice un PowerPoint. para acompañar la cháchara que es tan difícil ante una camarita, ante una coma. Si me permiten, entonces, comparto un segundo para, como les decía recién, dedicarle un ratito ahora, un par de minutos, quizá un poco más, a conceptualizar inicialmente esta idea de los conflictos urbanos y territoriales. Como es viernes, después de noche, como ya tenemos horas de Zoom encima, yo sería muy feliz si ustedes interrumpen, comentan y conversan, ¿vale? Bueno, ahí vamos, comparto pantalla. Muy bien. PowerPoint infame, ¿Me escuchan, no? Sí. Sí. Bien, ya era bastante que me pusiera a hablar solo ahí. Miren, cuando decía que los conflictos urbanos y territoriales eran una temática importante teóricamente, es porque se suben a los hombros, se remontan en tremenda discusión filosófica y de las ciencias sociales y de los estudios urbanos. El origen, la manera de conceptualizar los conflictos es antigua en el pensamiento.
Hay quien dice, desde los antiguos griegos, esos mitos de nuestro pensamiento originarios, hay quien dice a lo Heráclito que todo es conflicto. Que el conflicto es el motor, esa idea de un río que se va moviendo. Y de ese modo, hasta se podría pensar todo lo que sucede en términos de conflicto. Al fin y al cabo, el movimiento es conflicto. Entonces, si uno piensa en los conflictos territoriales y urbanos, está pensando en casi que la dinámica normal de una ciudad, de un territorio, por una parte. Por otra parte, hay quien dice, también entre los antiguos griegos, quizás a lo Platón, que el conflicto es algo que hay que solucionar. Que quizás está bien, que quizás ayuda, pero que es algo que tiende a cierta síntesis. El conflicto desafía y se soluciona. Un proceso dialéctico. Ambos enfoques, los enfoques que asientan la perspectiva del conflicto, se tienden a llamar dialéctica, ya sea una dialéctica general o una dialéctica particular del conocimiento. Estoy empezando súper lejos de lo que íbamos a charlar, ¿no? Pero para entender que a pensar desde el conflicto puede llegar a ser una manera de pensar todo, o también una manera de conceptualizar los desafíos, el orden y el movimiento social como un proceso de mejora, conflicto, mejora. En fin. La dialéctica es tremenda disciplina del pensamiento, que después de Aristóteles, una larga historia que podríamos contar, se ve medio reducida a una manera de discutir y conversar, a una manera de especular sobre lo probable, decía el amigo Aristóteles. Entonces la dialéctica durante mucho tiempo se deja de estructurar como pensamiento, se deja de pensar en el conflicto como algo fundante. Podríamos hablar horas de cómo esto se acompaña con cierta episteme judio-cristiana durante una época. En fin, no es la intención charlar de esto, y ustedes manténganme con el freno corto, con la rienda corta, ¿tá? Amigas, amigos del corto. Pero de la mano de Hegel, en el siglo XVIII, el pensamiento tiene un enorme salto en la conceptualización del movimiento y la evolución social, cuando Hegel vuelve a reflexionar sobre la dialéctica. Hay mucho que dice Hegel sobre la dialéctica, mucho. Hegel habla de la síntesis y la antítesis, como dos momentos de contradicción y de juntarse las cosas. Hegel habla de lo abstracto y lo concreto, como dos momentos de la evolución de las cosas, cuando se piensan, cuando suceden. Y en esta lógica entre antítesis y síntesis, entre abstracto y concreto, Hegel desarrolla una cosa que llama el espíritu. La fuerza del espíritu avanza, empuja, impulsa este modo de avanzar de la historia con antítesis, con síntesis entre lo abstracto y lo concreto. Es brutal lo que estoy haciendo como resumen y recorte, pero me importan estas cosas y las retomaremos enseguida para pensar los conflictos urbanos y territoriales. No es como el pedo todo lo que estoy diciendo. Como saben, Hegel y la dialéctica son conceptualizadas en el siglo XIX y XX mucho de la mano del marxismo. Y el marxismo es una fuente de la que abreva en gran medida la teoría del conflicto urbano y la teoría del conflicto en general. Hay muchos trabajos en los que Marx habla de la dialéctica. Su trabajo crítica, sobre la crítica, es un trabajo que dice que es dialéctico. Y cuando uno habla de la... O sea, y en Marx casi todos los libros tienen en el subtítulo una referencia a la crítica o a la dialéctica. Es la manera de pensar del marxismo. Uno podría pensar que el marxismo avanza como con este desarrollo lineal de las fuerzas productivas, ¿se acuerdan? Uy, me estoy yendo. Pero entienden esta idea de que las fuerzas se van desarrollando y eso lleva... Uno puede pensar desde el marxismo de una manera lineal. Pero también Hegel y Marx insisten, Engels y Marx insisten mucho en que eso se acompaña en un proceso de lucha de clases, de conflicto social. Entonces, más allá de lo que pasa en cada época entre amos y esclavos, en la lógica feudal o entre burgueses y proletarios, siempre hay un conflicto atrás. Entonces el marxismo da tremendas herramientas para pensar la dialéctica y el conflicto. Me acuerdo ahora en particular por ejemplo, no sé, de Adorno. Adorno es un filósofo, de Adorno, un filósofo alemán, que pensó mucho en la dialéctica negativa,
que es bueno, es un tipo, en fin, un filósofo alemán que pensó en la dialéctica negativa, como concentrándose en el momento de antítesis, de contradicción. Eso es súper útil para pensar, van a ver que es súper útil para pensar los conflictos. Sí, Frankfurt, ¿qué dije? Debo haber dicho cualquier burrada, ya son horas de clase de Zoom. Gonzalo me corrige, Frankfurt, Escuela de Frankfurt, Adorno, ¿qué habré dicho? Disculpenme. ¿Qué dije? Dale. Bueno, en fin. Disculpen la distancia. Estamos en el marxismo, en pleno marxismo, y haciendo chistes no puede ser. También Sartre trabaja mucho sobre la dialéctica e informa los estudios actuales del conflicto, ¿no? En fin, con su énfasis en lo concreto, en la cotidiana. Pero vamos a salir de la filosofía abstracta. Yo quiero poner de relieve que el pensamiento sobre el conflicto está de más. Es un pensamiento complejo, que viene desde milenios, que acompaña a la humanidad como una manera alternativa a pensar las cosas como lineales y parsimoniosas. En ciencias sociales, en el siglo XX, el conflicto ha sido pensado en dos grandes formas, un poco análogas a esto que le contaba de los antiguos griegos, del conflicto como algo que tiende a solucionarse o de algo que está siempre. Una principal influencia en las ciencias sociales para entender el conflicto del siglo XX fue la teoría de la lucha de clases, que encarnada en lo social concreto, pues iba dando pistas para pensar el conflicto. Hasta hoy, que se sigue hablando no sé, de la clase como una matriz del pensamiento, a lo Bourdieu, hasta hoy, esta idea del conflicto social se ha sido muy desarrollada por la perspectiva de la lucha de clases en ciencias sociales. Hay otra escuela para pensar el conflicto en ciencias sociales, más asociada a esta idea de que el conflicto tiende a la solución y así avanza la sociedad, que tiene como antecesor al hermoso George Simmel, que hace un siglo y 15 años escribió en 1903, no sé qué más todavía, escribió un corto artículo sobre el conflicto, un poco errático, difícil, pero hermoso, en esta tesitura de que la vida social es una vida de conflicto y el conflicto está en todas cosas y cómo pensar desde el conflicto. Sí, Simmel nos da, como también le preocupaba a la ciudad, nos da pila de pistas, si se cuelgan, para pensar los conflictos urbanos y territoriales. Pero también desde Simmel, la escuela angloparlante desarrolló lo que llamo ahí una deriva funcionalista, o sea, de la mano de pila de autores empezó a pensar cómo los sistemas tienden al conflicto y vuelven a ordenarse, y se desarrolló toda una perspectiva de estudio de los conflictos concretitos, de tal y cual conflicto, de las herramientas de un conflicto, los objetivos de un conflicto. Eso lo llamamos una mirada funcional del conflicto. ¿Qué herramientas tienen? ¿Quiénes contra quiénes? ¿Quiénes son los actorcitos? Estudiemos el caso de tal conflicto para ver las relaciones como enfoques ya más concretos que la de la lucha de clases, bien, pero súper interesantes. Yo sé que voy mucho tiempo, pero ya estoy, bueno, en fin. En los estudios urbanos, el conflicto urbano y territorial es parte del principio del pensamiento también, como decíamos con Simmel, también con la Escuela de Chicago, que se concentra pila en fenómenos de la ciudad conflictivos, conflictos culturales. Y tiene un nuevo giro el estudio del conflicto en los estudios urbanos en los años 60 de la mano de perspectivas críticas, como en particular Castells, Harvey, que estudian los nuevos movimientos sociales urbanos, que estudian los procesos de expulsión y los conflictos que se generan, pero sobre todo de la mano de Henri Lefebvre, que sobre eso saben más mis amigos, pero de aquí del contra, así que me van a corregir, pero Lefebvre pone varios elementos importantes en sus estudios sobre los conflictos urbanos. Él se concentra, por un lado, en esta idea, ¿se acuerdan del derecho a la ciudad? En que en la ciudad es posible una revolución urbana, una nueva manera de vivir y de pensar y de aprovechar el encuentro. Tiene una mirada vitalista, que es muy importante para pensar en los conflictos urbanos, porque como veremos hoy, por ejemplo, de la mano del caso del acoso sexual callejero, el conflicto urbano y territorial se encarna en limitaciones al habitar, al vivir. También pone de relieve el amigo Lefebvre la denuncia del papel del urbanismo y las decisiones y cómo esto conforma segregación y dinámicas. Lo vamos a ver hoy también, de la mano de la expulsión urbana que narrará Lucía, de la mano de los residuos, o lo que yo hablaré sobre segregación urbana. Lefebvre habla pila
en torno a los conflictos urbanos desarrollados, generados por la urbanización y la lógica del capital urbanizando. Lefebvre también hace estudios de casos concretos, de conflictos urbanos en tal o cual lugar, como apostamos a hacer nosotros en el Contra, un poco. Y además Lefebvre tiene una mirada reabstracta del conflicto urbano y el capitalismo, y cómo esto lleva, ¿Cómo tenés? empuja. No es para mí, ¿no? Ay, está para explotar eso. Esto, Natalia, tenés el micrófono prendido. Perdón. Y además está por explotar Perdón. algo. Sí, parece grave. Muy bien, muy bien. Pues entonces también Lefebvre nos ayuda a pensar de esta manera más global el desarrollo de la ciudad y el capitalismo. En el Contra dividimos en 4 conjuntos los enfoques de los que se pueden hacer sobre cualquier conflicto urbano y territorial. Tomando todo esto que les contaba, de los antiguos griegos, Hegel, las miradas actuales, son 4 grandes conjuntos de enfoques. Esto no importa, lo tengo acá para desarrollar, pero no lo voy a desarrollar, porque ya estoy pasado del tiempo. Si al final les interesa, podemos hablar un poco de eso. Pero lo que queremos decir aquí es que hay estudios sobre los conflictos urbanos, que por ejemplo los residuos, o por ejemplo la segregación, que pueden ser más abstractos, o que pueden ser más concretos, que pueden estar más centrados en la crítica, o en cómo se soluciona el conflicto, y qué actores y qué lógicas hay. En fin, esa tabla que hemos hecho contribuye a este lugar. Yo les decía que el conflicto era importante teóricamente, no solo por todas estas discusiones abstractas, sino también porque se produce cada vez más académicamente en torno al conflicto. Esta es una evolución en los últimos años de las publicaciones sobre conflictos urbanos en América Latina. Como ven, se multiplica en el periodo. Hay cada vez más discusión en estos temas. Y si uno mira por países, la producción, también hay temáticas distintas que son importantes en cada país. En Colombia los desalojos, los conflictos ambientales son muy importantes en Argentina, ¿bien? El conflicto de ciudades en Chile. Todo esto para poner de relieve entonces algunos elementos de base para pensar el conflicto. Quería charlar un poquito más en esta presentación inicial porque pensé optimistamente que iba a ser más rápido, y contarles un poco los proyectos en los que estamos envueltos en el Contra, en algunos sentidos complementando lo que decía Miguel. Estamos armando un repertorio de conflictos, intentando anotarlos todos en lo que aparece en la prensa. Estamos también buscando toda la bibliografía, así que tenemos muchos materiales para prestarles, ¿ok? Yo sé que fui un poco colgado para arrancar. No es lo más hospitalario a un tema que vengan y les cuenten cosas así tan generales, que parecen difíciles pero son superficiales además. Pero bueno, para entrar en salsa, para darnos cuenta de que estamos en un tema que tiene importancia teórica, y ahora vamos a ver de la mano de 3 casos cómo también tiene enorme importancia práctica. Así que si les parece, Lucía o Valentina, pasamos al primero de los casos, o al caso que ustedes quieran, y después continúo yo con segregación, así no atomizo. ¿Están haciendo la pulseada o qué? Sí, sí, ¿quién quiere agarrar la posta? Digo, empiezo con segregación, ¿quieren? Se miraban. nos mirábamos tipo. Dale. Dale, te toca, dale vos, no, me toca a mí, para. No, igual quiero rescatar que en el chat Gonzalo y Robert han dicho que en realidad que es al revés, que les parece re interesante la forma de plantear el tema. Así que estamos bien de tiempo, pueden seguir, o sea, hagan suyo el espacio lo que quieran, como se sientan más cómodos. Sigo, y después van ustedes. Ya que venís también, viste, ya que El venís. grano. Bien, Santiago y Gonzalo, 12, ya saben, ¿eh? Bien. 12 tuyos. Denle un respiro a Seba. Para la parte, claro, sí. Género. Lo que digan. Voy. Dale, dale. Bien. Bueno, ¿cómo seguir? Bien que se copan. Bueno, yo trabajo también en Facultad de Ciencias Sociales, en el departamento de Sociología. Soy socióloga, trabajo en mi equipo de SEBA.
Y bueno, y con Sofía Cardoso y Victoria, Jorge, trabajamos hace un tiempo lo que es el tema del acoso sexual callejero. Como van a ver en los materiales que tienen, anoté algunas cosas porque es un tema que trabajamos hace un tiempo y me puedo colgar, así que me anoté como alguna guía como para lo que pensé para hoy, pero obviamente podemos seguir intercambiando y sé que podrá haber otras instancias para profundizar algunas cuestiones que les parezcan pertinentes o interesantes o dudas o lo que sea. Pero material hay bastante de lo que tienen ustedes, y además también pueden encontrar mayor literatura sobre el tema en América Latina y también en otras partes del mundo. También un diagnóstico que fue como lo inicial que hicimos en 2018, un diagnóstico sobre violencia en espacios públicos específicamente que podrían consultar, pero bueno, para no abrumarlos a información, decidí como tratar algunos aspectos de lo que venimos trabajando. Y sobre todo también pensarlo como el acoso sexual callejero desde esta concepción más teórica del conflicto urbano, ¿no? Entonces, como para arrancar, me gustaría, solo esto como inicial, decirles que pensar el acoso sexual callejero como un conflicto urbano implica, entre una de tantas, comprender cómo juegan las relaciones de sexo y género en los espacios públicos. Esto lo voy a retomar al final, pero se los quería anunciar como para que ya vaya rondeando en sus cabezas. Hay algunas características importantes que van a ver en los documentos, como hay muchos datos, hay muchas cosas, aplicamos muchas técnicas de investigación desde el departamento, con distintos entes que participamos también de investigaciones y demás, y van a ver datos de una encuesta que se llama la encuesta de la EUM, que es la encuesta de habitado urbano, que ahí tenemos mucha información de varios de los temas que trabajamos en el observatorio, y específicamente ahí pudimos aplicar un módulo sobre acoso sexual callejero, entonces tenemos mucha información, digamos. Y van a ver, bueno, que es un hecho que sucede, es una forma de violencia, digamos, que lo viven desde temprana edad las mujeres y los cuerpos femeninos, y también que tiene algunas particularidades específicas, que la encuesta no nos da esa información por algunas especificidades, que tienen que ver con otro tipo de mujeres, como las mujeres trans o mujeres afro, que, bueno, a partir de otras técnicas que aplicamos, como los grupos de discusión, por ejemplo, o podrían ser entrevistas y demás, podemos tener características más puntuales de cómo se vive este fenómeno en distintas personas. No para ir a lo concreto de lo que quería ir. Bueno, entonces, pensando desde, sobre todo, la teoría de conflicto, de sociología urbana, y también desde el urbanismo feminista, y esta centralidad que se le da a la vida cotidiana, ¿no? La empezamos a mirar desde esto, desde el conflicto. La subjetividad del habitat específico de las mujeres nos muestra características específicas que adquieren estos conflictos en la ciudad, ¿bien? Entonces imaginé plantearles dos cuestiones, lo que tiene que ver con las experiencias que están rodeadas a partir del acoso sexual callejero y las consecuencias. Lo voy a presentar de forma bastante resumida y solo algunas cuestiones centrales. Más allá de ver como que los datos, o sea, la prevalencia del acoso sexual callejero, o sea, la declaración de las mujeres a partir de si vivieron o no estas situaciones, es alta e importante. Por ejemplo, entre las más jóvenes, entre 18 y 20 años, van a ver que más del 90% declara haber sufrido alguna de estas situaciones, ¿verdad? También hay cosas que son significativas, que por ejemplo el 20% de las mujeres entre 18 y 44 años viven situaciones graves de acoso. En un momento empezamos a clasificarlas, bueno, cuáles podrían ser formas más graves o menos graves, y puede parecer un porcentaje menor, pero es muy significativo que 20% de las mujeres en Montevideo de este tramo etario han visto a un hombre desnudarse frente a ellos o masturbarse, han rozado partes íntimas de sus cuerpos, o las han seguido intencionalmente, como para significar qué implica este tipo de experiencia en el hábitat urbano. Esto, bueno, nos da una muestra significativa de lo que es transitar el espacio urbano para las mujeres, ¿no? Y también define un sentir particular, una forma particular de estar en ese espacio, y genera relatos que muchas veces pensamos que son individuales, pero en algunas instancias vemos cómo se comparten y son colectivos entre
las distintas mujeres. También nos muestra que es un fenómeno que está naturalizado y aceptado. Muchas mujeres nos declaran esto de no, es algo que pasó toda la vida, pero también llegan a, sobre todo en esto cuando se habla colectivamente, se llega a una conclusión de que bueno, que es algo que ahora se habla, se denuncia y se critica, más allá de estar de acuerdo o no, de cuáles formas pueden ser percibidas como violentas en el acoso sexual callejero. Hay una denominación hoy distinta a hace otros años. Obviamente, todas estas experiencias que fui como relatando muy rápido, muestran, tiene consecuencias concretas en la vida de las mujeres, y lo podemos ver en una de las tantas, en la concreción de estrategias, ¿bien? Que desafían un poco ese entorno hostil que se le presenta a la mujer en la ciudad. Estas estrategias aparecen de forma bastante individualizada en un inicio, o sea, yo pienso que desarrollo tal estrategia para enfrentar la ciudad, por ejemplo, en la noche, y después me doy cuenta que, bueno, son compartidas con otras mujeres, que más o menos hacemos lo mismo. Entonces, eso con los datos se pueden ver, por ejemplo, van a ver en los informes que tienen, bueno, 8 de cada 10 mujeres manifiestan haber incorporado distintas estrategias para enfrentar la exposición que adquiere vivir diariamente. ¿Bien? Va desde, sí, ahí creo que alguien dijo de llevar las llaves en la mano, de avisar por teléfono cuando se llega al destino, de evitar estar solas en la noche. Se me secó la boca, de tratar de hablar más rápido. Bueno, hay como una batería bastante grande de despliegue de estrategias. Estas dos que mencioné son las que más salieron, por ejemplo, en la encuesta, pero obviamente hay millones de estrategias que cada una va adaptando, digamos, a sus formas y a su vida, y a sus características de vida cotidiana en la ciudad. Pero esto da cuenta, ¿no?, de que más allá de las restricciones y la marginalidad que genera, o que tiene como consecuencia el acoso sexual callejero, hay una conquista, una búsqueda, digamos, de nuevas vivencias, de posibilidades de ejercer dominio sobre mi propio cuerpo y sobre la ciudad, ¿se entiende? Entonces, es por esto que vemos al acoso como la punta del iceberg, digamos, de un conflicto que está asociado a comprender los espacios urbanos como un producto social determinado por las relaciones de poder. Y en este caso, particularmente, están centradas en las lógicas patriarcales. Por eso al inicio les tiraba esto de las relaciones de sexo y género, ¿no? Que están muy, más que nada, en la literatura y demás, o en los imaginarios están más relacionadas siempre con cosas más personales, ¿no? Con la vida más personal, como le solemos llamar, pero también tiene implicancias en lo urbano. Entonces, ¿por qué le hablamos también de conflicto? Bueno, en este sentido, porque continúa una objetivización de los cuerpos femeninos, y también en la ciudad, no solo en otras formas de violencia que hay contra mujeres y niñas y cuerpos disidentes. Hay cuerpos determinados que son vistos como sexuados, y los hombres, porque los datos tampoco hablan de otras identidades, sino que habla de los hombres o los varones, tienen derecho a interpelar, y eso es lo que sucede en los hechos, en los casos de acoso sexual callejero. Para ir cerrando, por eso decimos que el espacio urbano no es neutro ni imparcial, no está constituido el espacio urbano como tal, y bueno, ahí construimos nuestras relaciones y interactuamos y demás. El espacio urbano ha sido construido casi siempre además por hombres, y para la vida de los hombres, ¿se entiende? En ese sentido, las desigualdades de género atraviesan todos los ámbitos de la vida, también las ciudades, lamentablemente, pero también. Por eso entendemos que nuestro rol, lo demás, como investigadoras, era mostrar cómo se materializan esas desigualdades en el espacio urbano, que a veces no parece tan fácil discernirlas, ¿no? Entonces creemos que, bueno, la principal forma de violencia en el espacio urbano contra las mujeres era el acoso sexual callejero. En otras ciudades se ha visto otras formas de violencia, pero a partir de constituirla como una forma de violencia, vimos cómo se comportaba en los distintos ambientes, también en qué entorno se da, ¿no? Que se da todo lo que tiene que ver con el entorno barrial, el alto tránsito, que van a ver ahí en el documento, y cómo se iba constituyendo, o lo podríamos ir construyendo como un caso de conflicto también
urbano. Entonces, más allá del acoso también, como para dejarles ahí pensando, el habitar específico de las mujeres y también de otras identidades disidentes, tiene consecuencias directas en el desarrollo de sus vidas, ¿no? Por ejemplo, en la calidad del acceso a la movilidad, al tránsito urbano, o sea, desde cuánto me lleva, por ejemplo, atravesar un parque a mí, o a Hernán, por ejemplo, que veo ahí. Bueno, nos va a llevar distinto según la hora, obviamente, pero si es de noche nos va a llevar un tiempo bastante distinto las decisiones que yo tome para enfrentar ese parque y a él. Hasta, bueno, qué genera esto de la experiencia, ¿no? Y del sentir, como qué genera esa cotidianidad de recibir comentarios sobre nuestro cuerpo constantemente, sistemáticamente, desde hace mucho, desde que somos en edad escolar, y bueno, y el miedo a la agresión sexual. Entonces, bueno, eso como que constituye este espacio como de disputa que le llamamos muchas veces, en torno a la temática de género y espacio urbano. No sé, por ahí era lo que había pensado para hoy, cualquier duda o algo, me dicen, lo charlamos. Genial, clarísimo. En todo caso, si quieren seguimos con la ronda y después vayan estudiantes pensando preguntas o comentarios para los dejamos para el final. A no ser que sean como esto de las llaves en la mano, que es pertinente que se haga en este momento, ¿no? No dejen ese tipo de comentarios. Es buena la llave de la mano porque no se dice mucho cuando hablamos de estrategias. Eso es como una nueva ahí. Pero es verdad. Ah, quiero avisar que me sumo también, que la empleo. O sea, ahí Clara también. Sí, sí, yo también, pero digo, cuando hablamos de estrategias como que no la uso tanto en los ejemplos. Es muy bueno. Lucía. Tremendo. Estaba viendo los comentarios. Bueno, yo también hice un poco como Seba, porque no me cuesta como pila hablar sin tener como algo de soporte. Igual esto es como un resumencito de lo que se supone que ustedes después van a tener en los materiales, ¿no? Pero me pareció importante ahí como traérselos porque para muchos es como más complicado pensar los residuos en términos de conflictos territoriales, en realidad porque supongo que ustedes, como personas que habitan Montevideo o otras ciudades de Uruguay, lo ven solo desde lo que se puede visualizar. Dicho como, qué mejor metáfora para una licenciatura de diseño y comunicación visual. Lo que ustedes ven no es lo que en realidad a nosotros nos importa tanto en tanto observatorio. Estamos tratando de observar ciertas dinámicas que justamente no se ven a simple vista, o no son lo que nos interesa. Cómo pensar la basura y los residuos más allá de la mugre que encuentran en el contenedor cuando van a tirar su bolsita, ¿me siguen el razonamiento? Entonces es un poco complicado. De hecho me acuerdo que el Barba, al Aristóteles del diseño le dijeron por ahí cuando entró, que el Barba cuando arrancó con esto pensaba como ciertas cosas, y después de charlar hace un poco, que entendió justamente que no era por ahí, o sea, que no era esa como la problemática que más nos importa. Entonces, un poco en ese entendido, y partiendo como de cierta premisa, que capaz que no es el tema como más copado ahí de todos los que tienen, les traje ahí solamente unas diapos para cumplir ahí con el tiempo. Primero, nada, este mapa que yo ya hice hace un tiempo, que trata como de entender cómo ciertas disposiciones, ciertos mecanismos que toma la Intendencia de Montevideo como resoluciones, empiezan a alterar la forma en que nos relacionamos con la basura sin darnos cuenta. Un día nos ponen contenedores de 2 colores, otro día si me mudo de barrio no tengo más esos 2 contenedores, tengo otros distintos, ¿no? Y cómo se va alterando la forma en que me obligan a comportarme con mi basura, sin que yo tenga como mucha cuenta, porque a quién le importa más que a mí o a algún otro chiflado este tema. Entonces, yo traté como de mapear un poco esto para entender, bueno, si yo vivo en Ciudad Vieja no puedo ver carros a caballo, pero si vivo en Pocito sí, están prohibidos la entrada de ellos a ciertos lugares de la ciudad, a otros no, en otros tengo contenedores de 2 colores, en otros no. ¿Dónde están los sitios donde se clasifica, que son estos puntitos rojos? No hay
centros de clasificación de residuos en la zona urbana, donde vivimos todos como ciertas personas de cierta clase, están siempre en otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, como eso después termina como construyendo un tipo de ciudad, que este dibujito, este esquema lo hizo una colega en base a lo que planteaban algunos clasificadores de residuos y algunas personas que viven del otro lado de Avenida Italia. Ese muro imaginario sería Avenida Italia, y cómo en realidad la basura se aloja, la basura rica, la que tiene valor, se aloja de un lugar, y los que viven de ella, los que necesitan de ella para sobrevivir, están del otro lado, y cómo aparecen como puertitas de acceso de ciertos barrios a otros para poder acceder a lo que los demás están tirando. Estas son un poco las resoluciones de las que les hablaba de este mapa, como cada dispositivo normativo, le llamaba yo, haciendo alusión a algunos conceptos más de la filosofía, de Foucault y de Agamben, cómo nos disponen la forma en que nos relacionamos con el otro, o con la bolsa, o con tantas cosas, a partir de ciertos mecanismos que son simples resoluciones, pero que después en realidad, como decía Pierron, hacen mundo, terminan haciendo mundo. Me siguen como este celular que está atado a otro celular que tiene un dispositivo y un programa que es WhatsApp o lo que sea, termina haciendo que estemos todos planetariamente involucrados en una red. Lo mismo pasa con la forma en que disponemos la basura. Si yo me voy a Italia, me voy a Barcelona, puedo tirar mi bolsa en el mismo contenedor que tiene mi hermano que vive ahora en Madrid. ¿Me siguen? Hay como cosas de las cuales no tenemos como mucha conciencia, pero cuando empezamos a estudiarlas nos empezamos a dar cuenta que responden a cierta normativización de nuestras prácticas en el espacio urbano, que son en mucha medida, no siempre, generadoras de conflicto. Y esto que yo les decía, las cosas que son interesantes que no se ven, es que uno tiene esa tendencia a creer que a la basura no le importa a nadie, que es algo que hay que sacarse de encima, que es una mugre, y en verdad cuando sos un capitalista empresario, te empezás a dar cuenta que atrás de cada bolsa hay un montón de dinero. Entonces parte de la investigación, digamos, que ustedes se van a encontrar ahí un poco en los materiales, tiene que ver con esto de entender, bueno, en qué medida uno como gobierno local, como Estado, invierte 70 millones de dólares en gestionar la basura, que la ciudad esté limpia, y después hay un conglomerado de empresas que genera un rédito económico de casi el mismo valor o incluso más, por gestionar otra parte de la basura, y cómo eso empieza a transgiversar y a generar un conflicto inherente en sí mismo en cómo entendemos de lo que estamos hablando, qué es basura, qué no es basura, por qué para mí eso es algo que molesta, pero para otros señores es una fuente de ingresos millonarios, digamos, a cierto punto, y para otros es una fuente de supervivencia. Esto un poco es un relato que yo lo traje el otro día en la presentación, pero que hace un poco a este mapita de Montevideo, a este mapa que veíamos al inicio, de cómo, bueno, igual lo voy a leer. El toro va solo, insiste el carrero, y cuenta el recorrido de cada día. Arrancan un rato después de las 7 de la mañana desde el camino Maldonado y Libia, del otro lado de la frontera que mostramos en el mapa. Allá en Jardines del Hipódromo, bajan hasta el Mercado Modelo, Propios, Rivera, luego se meten en Pocitos, ahora agarramos derecho para abajo, subimos para arriba, bajamos otra vez y llegamos al fondo de Punta Carretas. Damos toda la rotonda y nos vamos yendo, dice Juan. Él también tiene el circuito grabado en su cabeza, aunque no conoce el nombre de la mayoría de las calles. Cada día vuelven a su casa cerca de las 2 de la tarde, después de venderlo recolectado en algunos depósitos. Allí sacan unos 600 pesos. Hacer el mismo camino jornada tras jornada les permite conocer a vecinos y comerciantes de varios lugares por los que pasan. Cómo transitar la ciudad, recorrer la ciudad en busca de material recuperable, también tiene como un relato y una forma de construcción de la ciudad por determinadas personas particular, ¿no? Particular para mapear y particular para visualizarla también. Cuando lo llevamos justamente al espacio, esto es un barrio en cuestión, que es el barrio donde está el basurero de Montevideo, uno puede localizar esos lugares donde la gente vive, donde la gente recoge, donde la gente vende, donde la gente acopia, donde la gente recolecta en alguna cooperativa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo esto que les decía hoy, cuando uno piensa en los recorridos, en los movimientos que hacen los residuos en la ciudad, más allá de aquellos que vemos permaneciendo o acopiándose al lado de un contenedor, ese movimiento de la basura de un lugar a otro empieza a generar ciertas redes de conexiones, como solidariamente o capitalísticamente, depende cómo sea el intercambio, ¿no? Si yo te cobro, si yo te doy, si yo te dono,
si vos me cobrás, etcétera, genera como distintas redes que hacen a estas cuestiones como más numéricas o más de la economía que les mostraba hoy. Y por último también cómo funcionan en el tiempo, ¿no? Más allá del espacio, después en el tiempo hay ciertas trayectorias, como les contaba hoy, estos dispositivos normativos que se van acumulando, la Intendencia empieza a tomar decisiones tras decisiones tras decisiones, se transforma nuestra manera de comportarnos con el residuo, también pasa en la trayectoria de las personas mismas, digamos, cómo los clasificadores, aquellos que viven de la basura, se organizan, se desorganizan, se hacen manifestaciones, se hacen marcha de carritos, paran, prenden fuego la cantera, se encadenan, etc. Hay como cierta reacción también de ese otro que ve su vida afectada por determinadas normativas y tiene como respuesta. Y acá entramos más en la esfera del conflicto, que algunos lo ven, otros no lo ven, pero bueno, en la medida que pueden movilizarse, se movilizan, hacen marchas, etc. Y si no, está como un poquito tapado en la periferia, digamos, hay que ir a los barrios para entender este conflicto, si no es muy difícil que llegue como a la ciudad centro. Iba a decir la ciudad, vieron que es un muy buen lapsus el mío. Y bueno, y estas especies como de mapas más temporalizados, donde estamos tratando como de entender cómo a lo largo del tiempo la gestión de esos residuos y cómo impactan determinada población, empieza a generar estas sumatorias, ¿no?, de acción-reacción o acción y no reacción, y es un poco lo que estamos tratando también de visualizar desde el contra, desde el observatorio. No todo produce conflicto manifiesto. Hay un montón de conflictos, y en gran mayoría, en Montevideo en particular, que no se manifiestan, que son conflictos inmanentes, que son conflictos de esos que, bueno, en el psicoanálisis se llama inmanente, porque no están todavía llevados a la superficie, son conflictos de no, yo odio a mi padre, odio a mi madre, pero no me cuenta por qué, y entonces juego como que está todo bien familiarmente, pero en realidad hay terrible bolonqui. No sé si a uno le pasa, pero pasa mucho esto. O esto es lo mismo, nosotros en Montevideo no estamos acostumbrados a ser argentinos, porteños, o mexicanos, o italianos, como digo yo siempre, que estamos... que están ellos como llevando a la calle, llevando a la vía pública el problema y el conflicto permanentemente. Tenemos una especie como de pasividad estatista, que la estamos analizando también en el contra, en el observatorio, de por qué muchas cosas no se llevan a la luz pública, por qué no sabemos cuánta plata gastamos como ciudadanos en que nos gestionen mal la basura, por qué no sabemos, o por qué, bueno, quizás el caso más paradigmático es el que habló Valentina, por feminismo mediante, por suerte para todas. Hay una revuelta que hace que eso sí sea un conflicto y que esté en las calles, pero después lo otro tiene una cuota de mucha pasividad, digamos, o de no entenderlo, o de una vez que se entiende, ¿qué hacemos con eso? Y digo esto también para que entiendan que para nosotros visualizar los datos y visualizar el conflicto también tiene una cuestión de poder ir abonando una cierta transformación en algunas prácticas que nos molesten. Mientras nos molesten y queramos hacer algo al respecto, genial. Si estamos todos contentos no hay nada para hacer, pero en la medida que haya como cierto malestar colectivo sobre algo que como el jueguito de las llaves de mierda, tener que estar sacando las llaves como si fuéramos pelotudas antes de entrar a casa, en la medida que algo que tengamos que hacer nos moleste y nos increpe, me parece que está bueno dimensionar que poder visibilizar esos conflictos es una especie de como de primera vía para ir abonando una alteración de esa práctica jodida o que creemos que no está bien, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nada, en el tema de residuos, en el tema de acoso, en el tema de segregación, algunas cositas, y podemos como mostrarlas de otra manera, capaz que, bueno, que pueden como ayudarnos a salir de ese lugar como de pasividad y apatía sumera de viernes a la noche en la que estamos todos como metidos. Vuelvo a Seba. Sí, capaz que antes de que retome el Seba, me cuelo yo un poquito, porque para que no quede renga una pata. Ustedes tienen 3 pares de temas, en realidad. Vos corregime, Bea, si es que se pasaron de otra manera, pero ustedes tienen 3 pares de temas que son, cada tema se emparenta con segregación. De alguna manera, Correctísimo. segregación es como un paraguas que nos permite justamente problematizar todas estas cosas, bastante disímiles entre sí, evidentemente. Entonces, la tercera pata, ya aparecieron 2 de esas patas. La tercera pata creo que usted las tiene especificado como segregación y hábitat, o segregación Vivienda y le vivienda, pusimos. o sea, segregación y vivienda, que de algún modo tiene que ver con otro área del observatorio que
está trabajando temas que tienen que ver con asentamientos, barrios privados, precariedad urbana, todos temas un poquito capaz que más aprehensibles en términos materiales, capaz, porque ¿no? son como más evidentes porque devienen hechos construidos, pero de igual modo implican un poco todas las conversaciones y afirmaciones que han aparecido en los dos anteriores. Concretamente, ustedes tienen un documento de la dirección de la DINOT, de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, bueno, ahora el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sin medio ambiente, de Rodrigo García, que es también docente de la facultad, que hace todo una catalogación, de algún modo, un repaso por la situación de los barrios privados hoy. O sea, es un documento bien como objetivo, si quieren, con una mirada relativamente distante. Ahí no se atraviesa con esto de los conflictos, ni mucho menos. Ese es el material que ustedes tienen como punta de lanza para meterse en el tema que es mucho más amplio que esto y que rápidamente, o sea, si uno piensa barrio privado y piensa segregación, no sé, creo que no tengo que decir muchas cosas, todos ustedes pueden imaginar, empezar a imaginar cosas, y rápidamente también aparece como esa otra contracara de la producción del hábitat que son los asentamientos, ¿no? Que desde otro lugar aparecen como al mismo tiempo ahí. Un poco en ese imaginario es que se va a mover la tercera, no sé, mesa, estación, dicen ustedes, ¿no? Estación. Por ahí como para tirar un titular, nosotros no teníamos previsto ahora en esta instancia como presentar tema a tema, como habrán visto, algunos sacamos algunas diapos, no o menos, y entonces para que el SEBA ahora cuando sí presente un poco más lo que tiene que ver con segregación, funcione efectivamente de paraguas de estos tres tiros diferentes que ustedes, entiendo, tienen que elegir uno ahora antes de leer, incluso. Antes de meterse en ninguno de estos temas, parece que antes de irse de clase tienen que haber dicho en qué mesa quieren estar. ¿Es algo así, Bea? Si tienen de aquí Sí. al martes para Ah, bueno. anotarse en un drive los equipos en las estaciones. No, por un momento pensé que era ahora, antes de irse, para la Bueno, lista pero era en es qué tema. fundamental que para que puedan entrar, si quieren llegar a pispear algo de los materiales que ya están disponibles, tener esta presentación. Igual, Miguel, si no quemabas que no estaba preparado, creo que nadie se da cuenta. O sea, mal ahí por prender fuego al equipo. Pero a ver, estamos preparados. Un amigo se los presento de los 15 años, un amigo Miguel. No, la pata esta de la vivienda. Yo no estaba preparado. Nos reunimos hoy para pensar, ahora estuvimos preparando, no sean malos. Bueno, yo tengo entonces una misión difícil, ¿vale? La de coser. Que voy a contar un tema social, la segregación, y voy a intentar que aterrice de un modo que podamos asociarlo con el acoso sexual callejero, que podamos asociarlo con el muro que planteaba Lucía y que podamos asociarlo un poco con vivienda también. Como decía Miguel, tienen algunos materiales específicos sobre barrios privados, y también les voy a pegar ahora en el chat un libro que mencionaba al principio que tiene 21 trabajos sobre ciudad, donde hay un trabajo de barrios privados, otro sobre situación de calle, dinámicas que pueden no sé, apoyarlos en el trabajo o en estos aterrizajes concretos. Te silenciaste sin querer, Sebastián. Se muteó, Seba. Sin querer. Sin querer queriendo. Ahí. Ahí va. Sí, me corto. Bueno, vamos un poquito más, un poco más de infame en PowerPoint y después conversamos, ¿les parece? Ustedes me interrumpen o me avisan que me apure. Bien. La temática de la que vamos a hablar es una temática a la vez cotidiana
y a la vez compleja, a la vez muy fácil de interpretar, pero a su vez también derivada de muchos asuntos y que se deriva en muchos otros. A ver qué les parece, y cualquier cosa estamos abiertos a preguntas o comentarios. Ya tienen algunos textos. Vuelvo a compartir pantalla entonces. ¿O quieren? Bueno, sí. Hablo entonces 10-15 minutos de este tema. Quizá un poco más porque mis PowerPoint siempre son enormes. Estamos con los proyectos del Contra y ahí vamos con la ciudad partida. ¿Empezamos? Miren, la situación de la ciudad de Montevideo, estructural, se mantiene intacta desde 1985. Hace ya más de 40 años que la ciudad tiene una forma definida, que no varía en forma sustantiva. En grandes rasgos, hay barrios, aquí están los 62 barrios, hay barrios que están mejor situados, barrios que están peor situados y barrios que están situados a nivel medio. Si consideramos un conjunto de variables, tanto de vivienda como de pobreza, como de educación, y lo que intenta mostrar estas gráficas es que esa distancia entre barrios, de algún modo, en este tiempo, ha ido incrementándose incluso. Esta distancia entre zonas de Montevideo, entre lo que podríamos llamar por ahora una zona central o integrada, una zona intermedia y una zona periférica, es una distancia, un muro, como decía Lucía, que separa muchas cosas a la vez. Separa también a las personas pobres, pero también a las afrodescendientes, a las personas con discapacidad, a los niños, a los adolescentes, que quedan de un lado del muro. Y del otro lado del muro quedan las personas con estudios universitarios, las personas más mayores. Disculpen aquí la disquisición sobre migrantes, que tiene un origen específico, mostrar cómo hay poblaciones migrantes en ambos contextos. A lo que voy entonces es a señalar una ciudad partida hace ya décadas, una ciudad partida hace décadas que separa cosas muy diferentes. Pobreza, raza, estudios, edades, eso ustedes ya lo saben. En el estudio de la segregación urbana se señala que hay una segregación centrípeta y una centrífuga, o sea, una segregación incluyente y una excluyente. Llamamos segregación a la situación donde las personas se parecen más a sí mismos que a los que viven en otros lugares. ¿Se entiende? La tendencia de las personas similares a vivir cerca. En grandes rasgos, eso es la segregación urbana, aunque ahora veremos, como les anticipaba, que eso se expande en un conjunto de problemáticas por abajo y por arriba. Hay muchos factores y muchas consecuencias derivadas de que las personas con características similares vivan cerca de la ciudad. Es un fenómeno súper estudiado, con muchos antecedentes. Aquí se intenta mostrar con unos indicadores diferentes tipos de segregación. Cuán disimilar es la ciudad, o sea, cuán desiguales son, por ejemplo, los barrios o las manzanas entre sí en la ciudad. El segundo muestra cuánto es posible ver que una persona vea a otra distinta. Esa es otra idea de la segregación, ¿me entienden? Otra idea de la segregación o concepto, dimensión de la segregación es cuán concentradas viven las personas, cuánto viven en áreas reducidas o en áreas expandidas en la ciudad. Otra idea asociada a la segregación, al muro, a la tendencia, es la centralización. Hay gente que vive cerca del centro, gente que vive lejos. ¿Cuán centralizada es la ciudad? Y otro indicador que tenemos allí, el último, el quinto, la aglomeración, nos muestra la tendencia que les decía, como formar grupos en el espacio. En grandes rasgos, como les anticipaba, hay dos tendencias en la ciudad, dos máquinas en movimiento simultáneo y cada uno gira hacia un lado distinto. De un lado, las personas universitarias o no pobres viven fuertemente centralizadas, en un área muy concentrada, pautando una ciudad muy desigual y en forma muy aglomerada. ¿Entienden esto? Quizás estoy yendo muy rápido o dando por sentado muchas cosas, pero apuesto más que a una comprensión de cada indicador, como a transmitir esta intuición de la ciudad partida y partida de diferentes maneras, con gente más cerca, con gente más lejos, con gente más apretada, con gente más dispersa. Y dos maneras de lidiar con esto. Una tendencia incluyente, donde las personas tienden a concentrarse en el espacio, que se vuelve disimilar, a centralizarse, y otra lógica donde tiende a periferizarse, a expandirse. A esto lo llamamos segregación. Esa tendencia
de las personas a aglomerarse está movida por máquinas, está impulsada por fuerzas. Esto se plasma en consecuencias de muchos tipos, por ejemplo, demográficas. Miren, hay el doble de menores de 19 años en los municipios de la periferia que en los centrales. El doble. De proporción, ¿eh? El promedio de hijos entre las mujeres de 15 y 19 años es 5 veces mayor en los municipios de la periferia que en el centro. Eso es lo que provoca la máquina centrífuga, la máquina centrípeta de la segregación. Los hogares extendidos, donde hay diferentes hogares, ciudades, diferentes generaciones, son 3 o 4 veces más en los municipios periféricos que en los centrales. Los municipios periféricos tienen 7 veces más personas afro que los centrales, que el municipio CH. ¿Se dan cuenta de la fuerza de estos números, del efecto de la máquina que separa ciudad? Y eso que usamos los municipios, 8, una escala de agregación súper enorme. Cuando hablamos a nivel de manzanas, de barrios, de segmentos censales, encontramos diferencias enormes. Casi la mitad de los niños viven en hogares de clima educativo bajo en la periferia, contra un 3 o un 2% en el centro. Hay 10 veces más personas pobres en la periferia y 20 veces más niños en hogares pobres, en los municipios periféricos. Esto es la segregación en acción. El trabajo sin aportes, informal, en la periferia triplica al de los centros. Residen en asentamientos un 22% de los habitantes del municipio A, un 15% en el F, un 15% en el D, contra un 0.2 en el centro, en el municipio CH. Esto tiene consecuencias en el uso del barrio, en la posibilidad de usar espacios públicos, que no voy a profundizar. De este modo llegamos a una ciudad con muros, como decía Lucía. Segmentos o manzanas aquí en los distintos mapas. Una zona azul claramente consolidada a nivel de diferentes escalas, y una zona roja o periférica, y un espacio híbrido que separa. Me gustaría señalar de aquí que cuanto más disminuimos la escala, como se hace a la derecha, se focaliza más la pobreza, y en cambio la riqueza se mantiene bastante estable. ¿Comprenden lo que digo? Es sutil y secundario, pero habla de una consolidación de la lógica incluyente. ¿Puedes repetir eso? Que no entendí. Mirá, es interesante. En el mapa de la izquierda están los segmentos censales, y en el de la derecha, las manzanitas. Y esto se puede hacer por barrios o por municipios, unidades más grandes. Lo que yo quiero mostrar aquí es que cuando bajamos la escala, fíjate las zonas rojas o periféricas o con peor NBI, es aquí, cómo se van focalizando y localizando en el espacio. En cambio, fíjate cómo la zona próspera, la zona consolidadamente próspera, casi que se mantiene idéntica cuando bajamos la escala. Y esto habla de una consolidación de la lógica incluyente. En fin, es el efecto de escala. Esto es un mapa LISA que lo que mide es las manzanas rodeadas de otras parecidas. Entonces es un buen indicador de la segregación. LISA es el nombre del mapa, en fin. También quiero señalar que hay algo importante que queda de lado en esta lógica centro-periferia, que les insistía, que es la heterogeneidad de la segregación. O sea, que el fenómeno se ve entre centro y periferia, pero también se ve en esta foto aérea entre la Caona y los barrios de al lado. Segregación muy fuerte entre dos espacios muy cercanos, no solo entre centro y periferia de la ciudad. ¿Vale? No quise transmitir esa idea de que solo pasaba en 3 grandes bloques. La segregación como lógica y dinámica tiene lugar en múltiples escalas de manera diferente y siempre es compleja. Como un pequeño pasaje rápido, me gustaría señalar que esto de la segregación, hasta ahora venimos en la lógica del muro, ¿vieron? Estamos abonando la relación entre segregación y lo que señalaba Lucía, ¿no? De un lado los residuos valiosos, del otro lado los clasificadores, las plantas de las usinas. Es esto, se coloca sobre esto, una ciudad partida. A mí me gustaría señalar 2 elementos brevemente que también son importantes. La movilidad, porque la movilidad retroalimenta la segregación. No podemos pensar la segregación como algo solo estático. Eso del siglo pasado.
La movilidad está muy estructurada por la posición económica y geográfica de las personas. Por ejemplo, el uso de los medios de transporte es claramente diferencial. Pero también los fines y objetivos del movimiento, de para qué se mueve la gente, cuánto tiempo le lleva. Y esto determina circuitos diferenciales. Podríamos distinguir un circuito superior que tiene un uso de la ciudad y se mueve en determinados lugares. Aquí las citas son elocuentes, no las voy a leer. Ustedes pueden chusmear mientras. De cómo es un circuito superior. Aparece también un circuito medio, con otros hitos, con otros bordes, con otros desconocimientos. Y un circuito inferior, alejados de todo, no visitados. ¿Se entiende? La movilidad es algo que quiero poner de relieve en esta presentación y también afecta o se vincula con lo que dijo Lu, de la movilidad de las personas clasificadores, de los circuitos inferiores. Esto determina o expresa ciudades distintas, una visión distinta de la ciudad en cada posición, cosas que se ven, cosas que no, mapas cognitivos diferenciales. Paso ahora al segundo elemento que quería destacar, que se vincula más con lo que decía Valen. La segregación tiene implicancias subjetivas. Se plasma no solo en dónde y cómo vivimos, sino también en cómo pensamos, hablamos, opinamos, en cómo definimos la ciudad, en cómo hablamos de ella, en qué lugares nos resultan cercanos, cuáles lejanos, cuáles conocidos, cuáles desconocidos. Hay algo así como cartografías urbanas, cartografías sociales. Las personas tienen mapas de la ciudad, de sí mismos, de los otros. Por ejemplo, hay un discurso sobre la ciudad de los adultos de posición media, que hablan de las personas más mayores, de los jóvenes como otros, que hablan de los ricos y los pobres como otros. Y es un discurso muy definido de la ciudad. No digo que sea monolítico, pero sí que es bien distinto al de los jóvenes de posición media. El discurso sobre la ciudad, o de la posición económica inferior, quienes se identifican a sí mismos como los marginados, los pobres que se separan de los de arriba, de los de plata, de arquitectos, abogados y empresarios, que tienen otra cabeza. Las personas hacen cartografías en la ciudad, que asocian metonímicamente espacios, personas. Esto es un resultado de la segregación, es un fuente de conflictos cotidianos en la vida urbana. Hay también claras diferencias de género. Hay una segregación de género, un mapa cognitivo, una manera, una segregación subjetiva, como bien ponía de relieve la Valen, derivada del género, que segrega en la ciudad. De este modo, de cualquier tema, como una plaza, las plazas se habla distinto según la edad, según el nivel económico, según dónde vive, según cómo uno es hombre, según una es mujer, según si es... ¿Se entiende? Esto también es una ciudad segregada. Un mismo objeto es visto de diferentes posiciones geográfico-económico-sociales. Esto es segregación. Rodeados de lo mismo, pensamos en burbujas. Esto se plasma en muchas cosas, no me voy a colgar con esto. Pero, por ejemplo, insisto en esta idea de un significante, un tema como las plazas, que es abordado de diferentes maneras. Por ejemplo, la idea de periferia. ¿Qué es la periferia para los jóvenes de nivel económico mayor? ¿Qué es lo que está del otro lado del muro? El cerro, todo por ahí, la Teja del Borro, todos los barrios tipo periféricos, sobre los que tenemos prejuicios. ¿Qué es para los jóvenes de nivel económico medio la periferia? Somolino, Garzón, tienen más detalle, pero también una generalidad, lugares específicos, una zona bajo la ley de los inmigrantes. ¿Qué dicen de la periferia, los jóvenes de nivel económico más bajo? La periferia de toda la Rambla, periferia toda la periferia, cantes, asentamientos hay en todos lados. Quien dice que hay cantes en todos lados es porque está situado en la periferia, ¿no? Un poco, ¿verdad? Entonces se van formando diferentes imágenes de lo uno, del otro, de diferentes límites de la periferia, y de este modo
de nuevamente, como hacíamos con las plazas, sobre la propia idea de periferia, podemos ver que dicen las personas de clase alta, media, baja, son cosas diferentes, bordes distintos, están colocados en un mapa discursivo acá, que se hace según análisis de palabras, en fin. Ya puse de relieve entonces dos elementos que quería, como tres elementos, digamos. ¿Qué es la segregación en sí? Yo puedo compartir pantalla, ahí van a funcionar, ¿no? ¿Qué es la segregación en sí? ¿Cómo forma muros? Y sobre esos muros se colocan fenómenos como el de los residuos. ¿Cómo hay movilidad y cómo una movilidad específica y fuente de conflictos es la de la búsqueda de residuos? También ver cómo la segregación implica una ciudad partida en lo material, pero también en lo mental, y cómo de este modo comprendemos diferentes visiones y habitares, como señalaba Valen. Y voy a hacer un breve comentario final sobre como la inversión urbana, la vivienda urbana y la segregación, ¿está? Un par de minutos. ¿Puedo? Sí, claro. Gracias. Breve. No, fantástico. Miren, las intervenciones urbanas en este contexto de segregación son muy distintas en centros y en periferias. Pensemos, estamos en vivienda y segregación, ¿no? Las intervenciones en las áreas prósperas ponen de relieve algunos elementos, tienen determinadas apuestas, determinadas lógicas, que son fuente de conflictos de determinado tipo. Por ejemplo, conflictos por el dique Maguá o asociado al dique Maguá. Yo sé que no es estrictamente vivienda, pero es una inversión en la inversión urbana, la intervención urbana en un contexto de segregación. Hemos trabajado bastante sobre el dique Maguá, todo el proceso en la prensa, seguimos los actores, las lógicas, la iniciativa de la mano de Lucía. Pero también, por ejemplo, el contexto próspero, ustedes conocen, supongo, espero quizá, la situación en Plaza 1, en Ciudad Vieja, donde había una intervención diseñada muy grande y los vecinos lograron una comisión desafiada. Eso es un conflicto urbano y territorial nítido asociado a la vivienda, a la inversión, ¿verdad? En zonas prósperas, que despertó una resistencia. En fin, eso no. Las intervenciones vinculadas a la vivienda en contextos de exclusión son muy diferentes. Son desalojos de pensiones, son asentamientos, mitigando. Si uno mira en la prensa de los últimos años, los desalojos hay un montón, distintos casos. El desalojo y el realojo es un fenómeno propio de la vivienda en periferia, cotidiano para decenas y cientos de miles de personas en nuestra ciudad. Quizá por estar del otro lado del muro. También hay organizaciones sociales, como veíamos Plaza 1, en el contexto céntrico. Aquí hay una foto de NITEP, las personas en situación de calle. Una organización que en contexto de exclusión plantea demandas y disputa por el suelo, conflictos, en una situación de radical relación entre la vivienda y la segregación. El Estado interviene generando espacios como plazas de convivencia y seguridad, tras el modelo de la Sedeñi, desarrollo lo que copian y pegan en la periferia, que está muy bien, se llaman de otra manera, se llaman espacios de convivencia y seguridad. No sé, pero también hay intervenciones muy valiosas, Sacude, intervenciones en la periferia, que bueno, que también me parecía bien poner de relieve para que no quedara como un discurso de que no sé, de que todo es apocalíptico en cuanto el Estado trabaja la vivienda, que trabaja la vivienda allí, en ese contexto. Entonces uno podría hacer una grafiquita sobre actores sociales y conflicto en contextos prósperos y periféricos asociados un poco a la vivienda, ¿entienden? Arriba en los contextos prósperos, el mercado propicia una alta inversión inmobiliaria, el Estado desarrolla lo que llama interés social y proyectos de desarrollo social, ya en contextos no solo prósperos, y hay actores sociales que desarrollan resistencias y propuestas, pocos, pero existen. En los contextos periféricos, el mercado y el Estado llevan adelante desalojos y realojos, políticas de seguridad y convivencia, y también hay actores sociales que resisten.
Este es un mapa un poco del conflicto en torno a la vivienda y la segregación. Algunas pistas quería dejar sobre este tema. Una ciudad partida donde se interviene de manera diferencial, donde el Estado juega un rol bisagra y complejo, y donde siempre encontramos resistencia y propuesta por parte de los actores sociales. Listo. Genial, muchas gracias. Sí, fue un final con la sangre en el ojo, doy acuerdo con Rodrigo. Bien tiempo y me siento responsable ahí, pero está cualquier... Ahora viene un momento de intercambio, lo más divertido con Gastón, el Barba, un poco sobre cómo pensar todo esto, cómo pensarlo también. Así que no quería robar tiempo y tiempo. Bien. ¿Qué decir, no? Después de todo esto. Nosotros no tenemos ningún discurso preparado, pero vamos. Yo primero iba a hacer algo que me parecía importante, agradecerle a Taller 5 la mejor dupla que uno podría tener haciendo este ejercicio con Contra, que es Gastón, que está con la mochila más que puesta y yo estoy apenas siguiéndolo de atrás. Pero un poco atravesando todas las instancias que hemos venido teniendo con Contra, desde charlas con gente en el exterior, una que me acuerdo y que capaz que después le puedo pasar algún dato, es de Manuel Delgado, que habla también de conflictos territoriales, también de una visión un poco más, vieron que personalmente siempre agarro por las periferias, ¿no? Del pensamiento. Y, y nada, me parece interesante cómo plantea también los conflictos, ¿no? Y analizando lo que él dice, decía, ¿quién no tiene un conflicto propio, ¿no? Un conflicto emocional o de intereses en sí mismo, que cuánto más complejo puede ser, ¿no? A ver, que no existan conflictos cuando hay mucha cantidad de gente utilizando los mismos espacios, ¿no? Y después a la hora de ponerse a trabajar con esta información, nunca, porque me pasó, porque me di de cabeza varias veces, con algunos pensamientos que pueden llegar a ser como literales o lineales, simplemente por hacer asociaciones, ¿no? Me pasó con residuos, me pasa todavía con segregación, ¿no? Que tendemos a entender que hay una segregación que expulsa, pero también nos comentaba Seba que pasan como un montón de cosas. Entonces hay veces que la forma de tomar la información, por ejemplo, por municipios, hace que algunos municipios tengan mucha información y opuesta, ¿no? Por ejemplo, el municipio que está Carrasco, pero también están otros barrios, y cómo esos datos medio que empiezan a pasar un poco desapercibidos en el resto del mapa de Montevideo, ¿no? Porque hay contrastes, simplemente. Después, un dato que era interesante cuando Vale, Vicky y Sofi estaban dando la charla de acoso, una de las compañeras invitadas cuestionaba si el acoso sexual callejero era un conflicto territorial, un conflicto urbano. Y fue buenísimo cómo empezamos a comprender con Gastón ese conflicto, ¿no? Es decir, la mujer tiene que elegir un espacio que no es el mismo ¿no? Para transitar en la noche, ¿no? Elegir una calle
iluminada, o no pasar por tal o cual lado porque hay muchos hombres. Entonces se va reduciendo el espacio para caminar o para transitar o para moverse en bicicleta de las mujeres en relación al de los hombres, ¿no? Entonces, ahí es como muy visual, y nosotros que estamos como intentando visualizar información, empezamos a ver desde otro punto de vista estos conflictos, ¿no? Nada, se me ocurren como algo de material para pasar, pero nada, eso. También me parece súper importante la toma de partido, ¿no? Es decir, eh, creo que alguna vez lo he dicho, no hagan los mandados, no sigan una consigna, sino que métanse en estos conflictos, tómenlos como propios y nada, indaguen, porque está buenísimo, porque te cambia la visión de la realidad. Y lo que está mejor todavía es poder hacerlo accesible a un montón de personas que no tienen esa capacidad de acceder a esta información, ¿no? Eh, para nosotros ahora vamos a tener que visualizar información de barrios privados y próximamente de asentamientos, que son como dos temas de contraste bien interesante, ¿no? Y que hasta se podrían llegar a visualizar en una misma pieza de comunicación. Pero lo más importante es a quiénes le tenemos que comunicar esa información, ¿no? Que es a la misma gente que vive en asentamientos. Entonces tenemos que sintetizar esta información y hacerla comprensible sin complejizar, ¿no? O sea, es decir, nuestra función es realmente democratizar la información, que a veces por ser cuantitativa y tener un montón de números, y los números son bastante fríos, ¿no? Porque nunca llegamos a entender cuando son únicamente porcentajes, y cómo poder hacer que eso sea visualizable y comprensible es como el gran reto que tenemos por delante con Gastón. Y bueno, y ustedes ahora también. Un lindo regalito que les estamos dejando. Te dejo hablar, Gastón. No sé si Bea o Migue o alguien quiere decir algo antes. No, habla y después yo doy la gran primicia. Bueno, nada. Habla de tu experiencia acá con el observatorio, un poco lo que sentiste vos como visualizador de información al enfrentarte a estos documentos, ¿sabes? Exactamente. Bueno, yo además de ser estudiante de la carrera, tuve 3 años como parte del equipo de Taller 5. Así que se podrá imaginar que allá por noviembre del año pasado, cuando el Barba me llevó a la primera reunión del Contra, venía en la cabeza, con la idea en la cabeza, que como cualquier otro trabajo, ¿no? Bueno, esto va a ser como mucha información, muy pesado, y empezar a ver el enfoque o qué eran esos conflictos territoriales o por dónde venía. Asumo que, o sea, terminé más o menos como deben estar la mayoría de ustedes ahora en sus casas, porque no les veo las caras, pero como repolenteados, como en parte es como una responsabilidad que se siente como que en base a las posibilidades que nosotros tenemos y sabemos que podemos llegar a generar, como tomamos esta mochila que ellos traen, en muchos casos además traen hace muchos años, porque muchos son, corríjanme si no todos, son trabajos de tesis, entonces tiene como además un valor como importante para cada uno de ellos, es como que te abren parte de su ser, entonces es como, bueno, ahora que me tiraste todo esto, tengo que poder devolverle algo que esté a la altura de lo que estás imaginando, y que cumpla los objetivos que también que tuvieron cada una de estas investigaciones, ¿no? Entonces es como,
mucha felicidad. Yo estaba como un niño ahí en Navidad, viendo tipo datos y datos, como les debe haber pasado ahora, que ven mapas y ves superposición de cosas, y decís, no termino de entender, pero está de más. Y es como un poco eso, esa emoción inicial, después, bueno, también bajar después a tierra, empezar a medir los tiempos, empezar a evaluar y ver un montón de otras cosas más llevadas a la práctica y no tan a la teoría ideal. Pero en sí, nada, es la ventaja que tuvo, o lo diferente que tuvo con el trabajarlo en un proyecto académico, es que, claro, uno está acostumbrado a que la interacción por lo general es con un equipo docente que tiene conocimiento de la disciplina, que por lo general no hay que, o sea, no hay que hacer un approach inicial para explicar determinados conceptos como público objetivo, intención y demás. Son cosas que hablándolas pueden parecer fáciles, pero entender realmente por dónde viene pues, es un poco más complejo. Y bueno, y también esto, como son investigaciones que vienen de mucho tiempo, es difícil también decirle, bueno, esto hay que sacarlo o esto no, bueno, enfoquemos acá, enfoquemos allá. Es como ese diálogo, es como que fue el desafío más grande que tuvimos con el Barba, ¿no? Como empezar a entender, bueno, ni hablar cada una de estas temáticas. Ustedes ahora lo vieron en una presentación de 10 minutos. Nosotros, si bien tuvimos presentaciones más largas, son conceptos completamente nuevos. Y ya van a ver que parte del proceso de diseño es entender primero la temática para después poder explicarla. A través de una infografía o sea, cual sea la forma de visualización, pero poder incorporar todas estas herramientas, o sea, escucharlos hablar y empezar a sentirte familiarizado con los conceptos que están trabajando, porque después eso hay que transmitirlo a otra persona, adaptarlo, diseñar esa información para que cualquier persona o la persona que estamos, el público que estamos trabajando, pueda entender eso que nosotros estamos presentando. Que como habrán visto es información bastante compleja, no son números tan sencillos o conceptos muy familiares, por lo menos para mí que no tenía ni idea de muchos conceptos de sociología. Pero nada, para mí lo más importante, que todo esto se va a ver ahora en el curso, ¿no? Pero me parece clave entender que toda esta parte de investigación también es parte del proceso de diseño. O sea, es algo difícil para nosotros como diseñadores entender que el proceso de diseño, a diferencia de cómo la gente lo ve de afuera, no es solamente la parte que se ve y la parte visual, la elección de los colores, tipografía y demás. El proceso de diseño y la parte más pesada y más importante del proceso de diseño está en el papel, es el que nadie ve y es el más complejo. Y es el que lleva más tiempo y por lo general tendemos a dedicarle menos tiempo porque es el que menos recompensa tiene, porque nadie lo ve, entonces por lo general no tiene una devolución, poca gente te felicita por esa parte del trabajo de diseño, pero es lo que permite que después la pieza final se sostenga por sí misma y todo el resto de las decisiones no queden sujetas a la opinión de cada uno. Es como todo tiene un porqué. Bueno, ahí el Barba está mostrando, ojo, no haga mucho zoom porque es uno de los temas de una de las estaciones. Pero, era solamente para visualizar en qué andamos, ¿no? nosotros, con el tema con el Barba ahora, esto que hablamos del proceso de diseño, la primera etapa, o sea, tiene como dos grandes partes. Una primera etapa como más de darte contra la pared y dar a las piñas con la información, que es información nueva, entonces recopilar datos, limpiar esos datos, porque muchas veces vienen en diferentes planillas, diferentes archivos, hay que sacar datos de un Excel, de un PowerPoint, de un Word, de un JPG, interpretar. Muchas veces las unidades que se trabajan en estas investigaciones no son las unidades que nosotros estamos acostumbrados a encontrar, entonces entenderlas primero nosotros para después ver qué unidad podemos, o sea, cómo lo transformamos en algo que pueda ser comprendido por el público objetivo que definimos, el análisis de todos esos datos, y cerrar como esa parte de investigación, por decirlo de una forma, con un esquema, que es lo que estaba mostrando el Barba recién, que nos permite como tener, bueno, esta es toda la información que hay, estas son todas las conexiones que hay entre cada parte de la investigación, y en base a eso pasar a la siguiente parte, que es como la parte más, ahí es donde se introduce la parte creativa. Hasta este momento es como, bueno, dándonos contra la información, encontrar puntos en común, conexiones, y recién ahí viene la parte creativa. Y bueno, y de ahí arrancaba lo que les iba a decir.
que el esquema es la primera entrega que tienen en la letra. ¿Se acuerdan? En la clase pasada, cuando leímos qué es lo que tenían que hacer, yo sé que fue justo, leímos la letra en la entrega del módulo anterior, o sea que la mitad tenía la cabeza en compota, pero vuelvan a leerla, que ya está disponible en EVA, y van a ver que la primera entrega se llama esquema, y es a eso a lo que nos referimos. Y no, nada, en realidad eso, o sea, no dejar de lado, me parecía importante darle, por más que muchos probablemente ya lo tengan presente, como revalorizar esa parte de la etapa del proceso de diseño, que es la que más miedo nos da. No, estoy perdiendo mucho tiempo en esto. Después el resto sale en 2 días si la parte inicial está bien trabajada. No hay forma de que se caiga un proyecto que entrar como en crisis cuando la parte inicial está resuelta. Ahí es como, me parece como que está importante decirles eso porque, dado los tiempos de Taller 5, y lo que lleva todo esto, les va a llevar un tiempito, la parte esa, y para que no se desesperen, más de lo normal, más de lo esperable. Así que nada, no sé si capaz que me colgué mucho, me fui un poco por las ramas, pero vamos a pasar a la parte de las preguntas. No, perfecto. Bueno, déjame antes decir la gran novedad que tenemos, gran novedad, que es que más allá de poder contar con las distintas personalidades del observatorio para cuando estemos entrando en cada una de las estaciones, los temas, si hay dudas, consultas puntuales, ¿no? De interpretación, de transcodificación, que es un poco lo que nos explicaba Gastón recién, Gastón va a formar parte del taller en este módulo y va a ir acompañándonos estación por estación para ayudarnos en esa interpretación. Estaba todo calculado, todo calculado. Sí, la verdad, felices de la vida. Así que nada, vamos a poder aprovechar a Gastón, que como yo le decía, jorobando en su rol de doble agente, ¿no? Porque tiene, como él mismo dijo, mucha experiencia en Taller 5 y ahora mucha experiencia también en el observatorio. Así que va a poder ser como una persona que nos va a poder traducir ahí necesidades de un lado y del otro. Bien, preguntas, consultas, digan lo que cuentan. Muchos han escrito, muchos y muchas han escrito en el chat. Yo los presenté como un grupo humano que participaba y que se colgaba charlando. No me hagan quedar mal. Muchas caras conocidas. Yo tengo un comentario para hacer, pero no sé si es un aporte en sí, sino más bien como una sensación. Y es que, capaz un poco también influido por la entrega que tuvimos el otro día, la verdad que o sea, siendo honesto, cuando presentaron los temas y eso, no me habían parecido, o sea, sí me parecieron importantes, pero no me habían parecido como atractivos, como que me apelaran a quiero trabajar sobre eso. Y ahora, nada, viendo un poco el panorama que ustedes contaron, o sea, como que sí, que me resultó como mucho más motivador, ¿no? Como empezar a pensarlos desde otro lugar y ver la complejidad que tienen y que tal, no es solo lo que está como a la vista, lo más evidente, sino como que hay todo un trasfondo mucho más complejo y que da como para pensar incluso desde el área sociocultural y como que motiva a hacer una investigación. O sea, me pareció re interesante. Y tal, quería compartir eso que como motivador a la clase. Genial, ¿quién más? Gracias. Sí, yo quería decir como un poco relacionado a lo que hizo Gonzalo y al cierre que hizo Gastón, que en realidad eso, como que Valentina o Lucía o Sebastián cuando presentaron y decían que aburrido lo que voy a presentar, no sé qué, creo que fue es un poco eso, o al menos de mi parte, nos despierta ver esos datos y como hacerlos tangibles, ¿no? Pues también lo que dice Gonzalo, capaz que cuando nos tiraron las titulares fueron tipo, sí, temas que obviamente nos interpelan a todos, como ciudadanos y sociedad, pero o sea, ver los datos y mapas y cosas y planillas y eso, como que al diseñador le despierta como cierta inquietud y ciertas ganas de ordenar y como eso nerd del diseñador de esto previo al tirarme a diseñar y no sé qué, sino más bien como querer ordenar esa información primero y luego
pasar a la traducción de todo eso, que creo que es el trabajo más complejo, más allá de lo previo, o sea, la investigación, lo primero, o luego como el producto final. Como es intermedio, en realidad, creo que es la parte, o al menos a mí personalmente, lo que más complejo me parece, es hacer esa traducción. Como tener un montón de planillas, Excel, no sé qué, no sé cuánto, y pasar a... Pero eso, como esos datos no nos aburren, o al menos no a mí, es como, sin dudas, como que despierta cierta inquietud y nada. Y gracias por presentarnos los temas. Estuvo re bueno. Hola, buenas noches para todos. Como dijo el compañero Santiago, también gracias por las presentaciones. Yo en realidad tengo una duda sobre la parte de residuos. Quería saber si el enfoque en cuanto a lo que es el módulo y la investigación está más volcado hacia los clasificadores, hacia los residuos en asentamientos o, por ejemplo, a situaciones de acumuladores compulsivos. ¿Cómo sería el tema? Muchas gracias. Qué buena pregunta. Seguro no a los compulsivos, esa la respuesta. No a los compulsivos. Pero está buenísima la pregunta, porque en realidad el eje sí son los clasificadores como sujeto que facilita, digamos, el análisis porque mueve las cosas, porque está como en contacto, etcétera, etcétera. Y en general, en su gran mayoría, viven en asentamientos, porque el asentamiento es el único soporte físico, espacial, que habilita que ellos puedan tener esas prácticas. Si un clasificador vive en una casa en zona urbana consolidada, no puede llevarse el material y clasificarlo y acopiarlo, etcétera, porque no se lo permitirían sus vecinos, no se lo permitiría el espacio. Entonces, está buenísima la pregunta porque en realidad vas a ver que el asentamiento es el lugar donde él puede desplegar esas prácticas cotidianamente en su vida, en el día a día. Y por eso parte generalmente viven todos juntos y se desplazan todos juntos y se realojan todos juntos. Vieron que hay como realojos de asentamientos donde viven comunidades de clasificadores, son como clanes de familias extendidas. Es una cosa antropológicamente muy interesante que en realidad yo no tienen nada de material en lo que les pasé de eso. Si alguno se cuelga con eso, tengo material de otros lados de etnografías, de antropólogos que estudian eso, porque es un viaje en sí mismo, ¿no? El tipo de comunidad, el tipo de vida social es distinto. Y se puede analizar desde la negativa, cuando los querés mover de un lugar al otro, y hay que hacer los estudios de cómo viven, dónde viven, para ver qué le construyo, y nunca calza, siempre hay problemas de diseño, porque nunca calza la realidad construida con lo que ellos tenían. Sí, yo no le entro mucho al tema de la vivienda de ellos, de dónde viven, de los asentamientos, pero puede estar interesante, ya que lo preguntaste. Claro. Puede estar Ahí bueno. está. Eso, por ejemplo, cuando tú das el ejemplo concreto del realojo, por ejemplo, lo que ocurrió allí en Avenida Propios, y no me acuerdo ahora, y el Arroyo, Miguelete. Miguelete. Ahí está justamente la intervención del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, en la creación de las viviendas para personas de bajos recursos, que por ejemplo en Camino Maldonado existe a la altura del kilómetro 13, hay un lugar donde se realojaron familias, y hay otro proyecto también en lo que es el kilómetro 12, que claro, trae problemas a la hora de la cuestión de los clasificadores en cuanto a las prácticas, de que ya no te permite o no te da la posibilidad que se cambia el estilo de la forma de trabajar hacia otro ámbito, y eso puede generar un conflicto. Ahora, en cuanto a segregación, es muy importante lo que se mostraba en la de ese muro imaginario de Avenida Italia, que agarra todo lo que es la Villa del Cerro también, ¿no? Y que es importante eso de que hay lugares en donde los clasificadores no pueden ingresar porque, se consideran lugares de puntos turísticos donde
como que opacan la imagen de lo que es el reciclador con su caballo, estos lugares pintorescos que, bueno, traen como una situación conflictiva, ¿no? Pero, bien, entender el tema de los realojos como tal vez una posibilidad conflictiva de que se les termina una fuente de trabajo cuando de repente no tienen otra manera de poder subsistir. Tiene razón Lu, que hay pila de información sobre ese tema, de investigaciones sobre la cotidianidad del clasificador, los procesos de expulsión. En concreto en los realojos de asentamiento, por ejemplo, siempre es polémica la figura del clasificador. Incluso en varios realojos se ha llegado a separar en conjuntos a personas que los llevan muy lejos, que les proporcionan. Son complejos los movimientos de las políticas de vivienda en los contextos de exclusión hacia los clasificadores. Está bien lo que decís, Víctor, y dar cuenta de esa complejidad también. Perdón, entre muchos de estos tratamientos. Muchas gracias. En el chat hay unas preguntas para Valentín. Vi. Hay varias definiciones sobre acoso. Acá les pego el diagnóstico, que es como donde arrancamos, que hay bastante, ahí van a encontrar como bastante alusión a las distintas definiciones que hay, a las cuales se manejan, cuáles son las que más. Nosotros no tenemos como una así que vendamos, igual en el documento van a encontrar también como definido el acoso, pero digo, para ahí tiene como más información específica sobre cómo podemos definir acoso, cuáles serían las formas y más. En el documento van a encontrar también más cómo nosotros construimos para el módulo de la encuesta, cuáles son las formas de acoso sexual callejero que consultamos, digamos, para saber cuál es la prevalencia y demás, que ni siquiera es un dato que manejé, pero que lo van a encontrar ahí. Igual también aprovecho capaz para decir que traer las órdenes para hacer más encuentros y hablar específicamente sobre el tema me gusta mucho, particularmente además con Gastón y con Sergio, cuando hemos hecho o sea, este intercambio de pensar cómo ellos van a hacer el producto y demás. A nosotros también nos sirve mucho como para saber cómo comunicar, cómo llegar. La presentación de hoy también me puso un poco nerviosa porque vivo con un estudiante de la licenciatura, entonces estoy como todo el tiempo como pensando cómo puedo hacer, no está acá en la clase, digo por la duda, pero en ese sentido creo que nos ayuda mucho también a nosotras y a nosotros, de cómo llegar, cómo ir cambiando. Nunca tengo como el mismo discurso acerca de este tema, ni siquiera hoy creo que no lo enfoqué de la misma manera que aquella presentación, ¿no? Como en esto de concentrarme en experiencias y consecuencias, no sé, como que también va mutando dependiendo de qué perspectiva o del día también, obviamente, pero a nosotros también nos sirve mucho ida y vuelta. Así que estoy a las órdenes y me encantaría poder seguir comentando esto. Genial, buenísimo. Hay comentarios también en el chat interesantes. Respecto de uno que preguntaba sobre el material que ya está disponible, recuerden que en el EVA, ¿sí?, van a encontrar el link a el material para el módulo 2. Ahí van a ingresar al drive compartido de la clase y están distribuidas las carpetas por los temas. La que es segregación, la que es barrios, la que es acoso sexual callejero y la que es residuos. Y dentro del de barrios está el documento que hoy se mencionaba, que fue el mismo link que pegué en el chat, pero que está ahí por si alguien en este momento no puede acceder, lo quiere hacer mañana. Es el documento que está, es el que se referenció en la presentación, el de García. Van a ver en los materiales que Valen, por ejemplo, tiene muchos datos. Si les gustan las tablitas Excel, los numeritos, los mapas, Vale tiene muchos. Quería responder una pregunta que fue por el camino contando que son 3 compas las que trabajan con Sergio y Gastón en el tema de la cosa. Vale, Sofía y... ¿Puedo hablar? Sí. ¿Me escuchas? Sí.
Sí, perfecto, Bien. perfecto, dale. En realidad no tengo muy claro para quién es la pregunta, así que la hago y que quien quiera contestar, conteste, o quien pueda. Cuando hablan de la intersección del tema de la segregación y el resto de los tres temas, hablando de la segregación como paraguas, es porque como que uno es a consecuencia del otro, o sea, uno está no, hay un cruce entre la segregación y los otros tres temas. O sea, es que cuando estoy generando el pensamiento, ¿no? A medida que los voy escuchando, es como que no logro entender no sé si me explico lo que quiero decir, pero si hay algo primero y otro algo después, si es algo que le tengo que mirar como un cruce transversal a todo, no sé. Perdón si no fui claro. Es clarísima la pregunta y es bastante poco claro cómo lo tratamos de responder, así que vale la pregunta. Viste que yo traté de mostrarle las diapos de residuos que específicamente mostraban la segregación, en el entendido que yo podría hablarte de la basura desde millones de enfoques, pero me interesó hablarles desde aquellos enfoques que son los que producen o reproducen los factores de segregación. Me seguís un poco, como que en realidad es como una forma de entrarle a esos temas. No es que venga antes o venga después, es una manera de hablar de segregación a través de cómo nos vinculamos con los residuos, o hablar de segregación a través de cómo nos vinculamos con los cuerpos en función del género, o de la raza, o de la condición de clase, etcétera. Me explico, como que en realidad son como maneras interpretativas de lo que nos pasa con algunos temas, como si la segregación fuera como unos lentes, a ver, Sebastián sí me la sigue, ¿no? Pero como si fueran unos lentes que te pones para tener una lectura de la realidad en esa clave interpretativa. Interpretás la realidad como desde esa mirada, bueno, que está y que no está segregado. Es Es una transversal, buena sí, pregunta. en ese sentido. Es compleja la relación, ¿no? Y está bien lo que planteas. A mí me gusta pensarlo de una manera que no sé si es la correcta, pero me gusta pensar como que es el tablero de la segregación sobre el cual se eleva la vida urbana, ¿se entiende? Sobre el cual hay movimientos, hay Ajedrez, cosas decirlo además, perspectivas. Es una idea de Gastón también ahí, como una posibilidad de interpretar esto como una no sé, ¿no? Entonces, sobre el tablero de la ciudad partida tienen lugar todos estos fenómenos. Y cuando decimos ciudad partida no nos referimos solo, aunque sí nos referimos fundamentalmente al tema del muro que planteaba Lucía. Nos referimos también a una ciudad partida en términos del habitar diferencial de las personas y, entre otras cosas, en función de su género. Entonces, de algún modo la segregación está conectada con ambos fenómenos, porque es el contexto en el que tiene lugar la movilización de residuos y afecta de una manera a los de afuera, a otros los de adentro, lleva circuitos a movilidades, a apropiaciones, ¿no? Y tiene lugar en ese contexto. Lo mismo creo que pasa con el acoso sexual callejero, más allá de que haya diferencias de un lado y del otro del muro, que las hay, sobre todo nos referimos a que es en una ciudad segregada por una lógica patriarcal donde tiene lugar el acoso. Quizá la asociación, la forma de pensar la asociación que sea más fecunda es una concatenación, son fenómenos concatenados. No es que uno cause el otro, no es que un fenómeno estructure, determine, porque eso también sería exagerado, pero son fenómenos concatenados que casi que no se pueden entender separados, no se puede entender el acoso en una ciudad no segregada por género, ni entender la mecánica de los residuos en una ciudad no partida, diría yo, no estoy pensando ahora en hoy. Bien, creo que necesito más tiempo, pero bien. Gracias. Hace poco conocí un juego porque con Gastón, cuando quisimos hincarle el diente a segregación y intentando darle un matiz unificador a todos los artículos 2 que teníamos que visualizar, fuimos por el lado de este juego urbano, ¿no? que Sebastián plantea en su tesis. E intentamos ir por el lado del ajedrez. Y yo hace poquito tiempo conocí un juego
que me parece mucho más pertinente, que se llama Go. Capaz que alguien lo tiene. Que es estrategia mil veces más compleja y es buenísima porque justamente tiene que ver, ¿no? Las piezas con la segregación, ¿no? Vas cerrando al otro. Exactamente, y lo vas haciendo desaparecer. Es como, ¡bah! Entonces esas cosas que uno va empezando a unir, no sé de qué manera, ¿no? Pero, y entendiendo la situación, quitándole el frío a los números. Y quería contar una anécdota porque fue la que me dijo, a mí me partió la cabeza y me dijo, este es un lugar que yo tengo que estar. Al poco tiempo que ingresé a Contra, hicimos un taller con Marcelo en la curva de Maronia, Marcelo y el resto de las compas de PIN, y fue el Migue también, con gente de asentamientos, ¿no? Agrupaciones que están como luchando por sus espacios, ¿no? Por su tierra. Y entender por las cosas que pasan día a día, como hasta a veces agentes, ¿no? Ya sea del capital, de la religión, de la especulación, empiezan a interactuar y con un nivel de, no sé, de obscenidad, de perversión, cuando hay familias, ¿no? Ocupando un espacio y viviendo, y que empiezan a como corrompir, intentando corromper a las personas para que puedan entregar papeles, o mismo confiar en alguien que pensando que les iba a ayudar, pierde todos los papeles que tenían de haber pagado año a año, simplemente para que se las pueda expulsar de esos lugares, ¿no? Pero eso es como lo malo, pero lo bueno es cómo la lucha continúa, y cómo defienden lo común. Es eso, tienen una perspectiva, como decía hoy Lu, ¿no? Hay una unión comunitaria fuerte y defienden esos espacios, ¿no? No es solamente mi familia. No es yo me arreglo y el resto a cagar. No, hay una fuerte comunión entre la gente que está en diferentes asentamientos, y nada, y están no solamente organizadas en los asentamientos, sino que hay una organización un poquito más grande, que es una organización nacional, donde se movilizan cada vez que hay alguna movida de querer sacar a esta gente de estos terrenos. Nada, es un universo, pero cuando tenés contacto con las personas más allá de estos números, te permeas desde otro lugar, ¿no? Entonces, nada, eso. También para eso también podemos estar, para cuando necesiten más data, podemos juntarla y hablar de... Hicimos, creo que al principio, también como una línea de tiempo vinculada a conflictos en relación a asentamientos, que también eso lo podemos llegar a pasar. No sé. Bien. Genial. Bien, la mesa está servida, gente. Tienen que elegir tema. Pueden aprovechar el fin de semana para ir ahondando en los materiales, como para no, si quieren, pero nosotros jorobábamos de que elijan primero para estudiar después, porque van a encontrar que los materiales son cuantiosos, ¿sí? Y por lo tanto les va a requerir tiempo, y entonces más vale elegir y luego concentrarse en tratar de entender, como decía Gastón hoy, ¿no? Y el martes que viene vamos a trabajar específicamente sobre la idea esta de la construcción del esquema y de cómo acercarnos al material. Vamos a dar algunas herramientas para cómo trabajar sobre estos materiales, pero para eso necesitamos que ya los tengan por lo menos fichados y con los temas las estaciones armadas. Recuerden que
les pedimos que cada grupo de 3 personas ponga en orden de relevancia el que más quieren, el que más o menos quieren y el que menos quieren de los 3 temas, porque necesitamos que las estaciones sean de similares cantidades de grupos, y por lo tanto hay gente que le puede llegar a tocar el segundo tema y no el primero, en función de esto, ¿está bien? Por lo tanto, piensen en el trío, qué ponen primero, qué ponen segundo y qué ponen tercero. ¿Ah? Buenísimo. Bueno, aplauso para los invitados y invitadas. Muchas gracias. Muchas gracias.